Pensemos por un momento en esto. ¿Qué significaría recibir una misión divina, pero que esa misión fuera a anunciar la destrucción total de la propia nación? Bueno, esa fue exactamente la carga de Jeremías. Él fue el profeta llamado a presenciar literalmente la muerte de Judá, con un mensaje tan terrible como necesario. Y esa catástrofe queda resumida en esta frase. Miren qué potente. Qué desierta ha quedado la ciudad antes tan llena de gente. Esto, que es como arranca el libro de Lamentaciones, no es solo poesía triste, para nada. Es el eco de una catástrofe muy, muy real. Un desastre que Jeremías tuvo que anunciar por 40 años, viendo día tras día cómo se hacía inevitable. Ok, para entender de verdad la dimensión de su misión, primero tenemos que meternos en su mundo. Porque esta era, sin exagerar, la hora más oscura de Judá. Estamos hablando de una nación al borde del abismo, de la aniquilación total. Y justo ahí, Jeremías fue el hombre elegido para dar la peor de las noticias. Así que, vamos a ver. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo era ese mundo caótico que no solo lo vio nacer, sino que él mismo estaba destinado a denunciar? Para empezar, es que hasta su nombre es increíblemente revelador. En hebreo, Jeremías es Yirmeyahu. ¿Y saben qué significa? Jehová derriba. O sea, un hombre totalmente profético que encapsulaba a la perfección su terrible misión: anunciar la caída, el derrumbe de su propio pueblo. Casi como si su destino ya estuviera escrito ahí en su nombre. Y para entender lo único de su situación, vale la pena compararlo con el famoso profeta que vino antes, Isaías. A ver, Isaías era audaz, profetizó más de 100 años antes de la caída, y su mensaje tenía una salida: si se arrepienten, se puede evitar el desastre. Pero Jeremías, Jeremías era diferente, de naturaleza más gentil, más compasiva, y el mensaje que le tocó dar era muchísimo más oscuro. Básicamente era: ya es muy tarde, el juicio no se puede parar. Y claro, esta caída no pasó de la noche a la mañana, fue como una espiral hacia abajo. Después del terrible reinado de Manasés, el justo rey Josías trajo un soplo de aire fresco, un breve respiro de esperanza. Pero fue solo eso, un respiro. Los reyes que vinieron después deshicieron todo lo bueno, sellando el destino de la nación, justo para cuando el último rey, Sedequías, subió al trono. Y mientras Judá se desmoronaba por dentro, por fuera el panorama estaba cambiando drásticamente. Estaba surgiendo una nueva superpotencia, Babilonia. Y no venían jugando, aplastaron a sus rivales, Asiria y Egipto, y se convirtieron en una fuerza imparable. Así que la sombra gigante de Babilonia se cernía sobre una Judá totalmente debilitada. El escenario estaba listo para la tragedia. Y esto nos lleva, ahora sí, al corazón de la misión de Jeremías. ¿Cuál fue exactamente ese mensaje tan aterrador, tan impopular, que le ordenaron entregar, y peor aún, a un pueblo que se negaba a escuchar? Bueno, su llamado fue algo fuera de serie. Dios le revela que su misión estaba decidida desde antes de que él naciera. Y Jeremías, muy humanamente, duda. Le dice: soy muy joven, no tengo experiencia. Pero no había excusas que valieran. Dios no lo libera de la tarea, al contrario, lo empodera, le asegura que va a estar con él y le da literalmente las palabras que tiene que decir. Su mensaje era como una moneda de dos caras. Por un lado, la destrucción. Tenía que arrancar, derribar, denunciar el pecado del pueblo y advertir sobre la justicia divina. Pero por el otro lado estaba la construcción. También tenía la misión de plantar y edificar, de ofrecer una puerta abierta a la gracia de Dios y, súper importante, la esperanza de que un remanente sobreviviría. Y aquí vemos qué tan increíblemente difícil era su mensaje. Pónganse en el lugar de la gente de esa época. Llega Jeremías diciendo que habla en nombre de Dios y les dice que la única forma de salvarse es rendirse a Babilonia, someterse al enemigo. O sea, para cualquiera que lo escuchara, esto sonaba a traición, pura y dura traición. Claro, entregar un mensaje así tuvo un costo personal altísimo. Y esto nos mete de lleno en la lucha solitaria de Jeremías. Vamos a ver al hombre detrás del profeta, todo el dolor y la humanidad que cargaba. Ser el portador de esa verdad lo convirtió básicamente en un paria. Su vida fue una tormenta sin fin. Lo ridiculizaron, lo golpearon, lo encarcelaron, lo amenazaron de muerte. Y lo que es quizá lo más doloroso, fue traicionado por sus propios amigos y hasta por su familia. Para colmo, Dios mismo le ordenó que no se casara, condenándolo a una soledad tremenda. Y aquí la pregunta es obvia, ¿no? Después de tanto sufrimiento, de tanto rechazo, ¿de dónde sacaba fuerzas para continuar? ¿Por qué no simplemente se cayó y ya?
Bueno, la respuesta la da él mismo, en sus propias palabras. Para Jeremías, el mensaje de Dios no era una opción, era una compulsión divina, un fuego ardiente metido en sus huesos que le era imposible contener. Decía que trató de sufrirlo, de aguantárselo, y no pudo. Hablar la verdad era más fuerte que el miedo y el dolor. Y así fue. Después de 40 años de advertencias que nadie escuchó, llegó el final. La profecía se cumplió de la forma más trágica posible, y con ella, las consecuencias fueron devastadoras. La fecha clave es esta, 586 a.C. En ese año fatídico, cada una de las advertencias de Jeremías se convirtió en una terrible realidad. El ejército babilónico de Nabucodonosor finalmente rompió las defensas y conquistó Judá. Y el resultado fue devastación total. Jerusalén, la ciudad sagrada, y su glorioso templo, el corazón de la fe judía, quedaron hechos ruinas. Era exactamente la catástrofe nacional por la que Jeremías había llorado por adelantado durante décadas. Y aquí es donde vemos cómo todas las piezas encajan. Piénsenlo así. El libro de Jeremías es la advertencia, la profecía. La caída de Jerusalén es el desastre, el evento histórico. Y el libro de Lamentaciones es el duelo, es el epílogo poético y desgarrador de todo lo que se perdió. Pero, y esto es increíble, justo ahí, en medio de la desolación más absoluta, Jeremías encuentra un destello de esperanza. Después de todo lo que vio y sufrió, sus palabras no son de enojo, no, son de asombro ante la fidelidad y la misericordia de Dios, que, según escribe, es la única razón por la que el pueblo no fue exterminado por completo. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena muchísimo hoy en día. La historia de Jeremías nos pone frente a un dilema. ¿Cómo una sociedad equilibra las advertencias de un desastre inminente con los mensajes de una esperanza duradera? ¿Cómo enfrentamos esas verdades incómodas sin perder la fe que nos permite reconstruir? Es un equilibrio súper delicado, uno que quizás cada generación tiene que volver a encontrar.